Hola a todos, bienvenidos a esta serie de entrevistas con profesionales mexicanos destacados en Alemania con motivos de este año dual entre ambos países en 2016. El día de hoy tenemos con nosotros a Bianca Monroy. Bianca es fundadora de la incubadora de talento artístico Brunero Monroy. Ella es artista plástica, tiene 8 años en Berlín y es originaria de Michoacán. Bianca, bienvenida. Bianca, platícanos por favor de tu experiencia previo a venir a Alemania. Bueno, yo soy licenciada en Comercio Internacional, egresada del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. La primera etapa de mi vida me dediqué a la logística completamente, desde compras hasta servicio al cliente, pasando por calidad, procesos industriales, transporte nacional, transporte internacional, importación, exportación, etc. El arte siempre fue un fiel compañero de mi vida desde que era muy pequeña. Todos mis intereses estaban directamente relacionados con el arte, pero siempre lo hice como una actividad secundaria. Soy prácticamente autodidacta. Aún así he tomado varios cursos de especialización. Tengo un diplomado en artes plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y tuve mi primera exposición individual en el 2004 en Querétaro. Fue un evento único porque yo estaba muy enfocada en la logística en ese momento. Fue un evento especial. Fue algo que se quedó como en... Qué lindo hubiera sido tener este tipo de vida, pero hasta ahí. Seguí produciendo arte de manera discreta, puedo decirlo, porque la actividad artística en México, si no te dedicas al 100% a eso, es bastante complicado. Entonces, bueno, hasta ese momento llegué a Alemania, todavía muy enfocada en la logística internacional. Ok, y platícanos un poco más de cómo se dio esa transición tuya de México a Alemania. Básicamente fueron razones familiares. Mi esposo es alemán, ahora tengo un hijo alemán, entonces, bueno, tenía una relación con, en ese entonces, mi novio. Decidimos en ese momento que era una buena opción venir a Alemania. Soy una persona que está en constante evolución y me gustan los retos. Entonces, en ese momento me pareció fantástico. Yo estaba en un momento de transición en mi vida, entonces llegó como en el momento justo. Dije, bueno, perfecto. Me vine a Alemania, al principio fueron alrededor de 6 meses, regresé a México, nos casamos y de ahí tengo prácticamente 8 años viviendo acá. ¿Y tu actividad en Alemania ha seguido por el mismo rumbo? ¿Ha tenido evolución? Los primeros 5 años fueron netamente dedicados al comercio internacional. Trabajaba en una empresa de importación de miel de México y Sudamérica. México es uno de los principales productores y exportadores de miel en el mundo, entonces yo era encargada de toda la cadena de suministro, desde las compras internacionales hasta la distribución en Europa, Asia, Medio Oriente, de la miel. El arte seguía en mi vida de manera discreta también, con cursos de arte, con una producción discreta de arte. Sin embargo, todavía no había encontrado esta voz única que ahorita encontré y que tan característica es de mi trabajo actual. ¿Qué detonó esa voz? En el 2011 tuve una emergencia familiar, hice una pausa en el trabajo, renuncié a mi trabajo, regresé a México por tiempo indefinido en ese momento para apoyar a mi hermana y a mi sobrina. Estuve finalmente 6 meses allá. Al final del periodo necesitaba nuevamente encontrar este vínculo con una fuente de expresión que fuera no la tradicional. Para mí siempre el arte ha sido una manera de canalizar todo lo que sucede a mi alrededor. Entonces era de tal magnitud lo que estábamos viviendo que necesitaba realmente canalizar eso. Entonces a finales del 2011 comencé a producir arte en México, que es una linda paradoja. Yo viviendo acá en Alemania, entonces esto comenzó nuevamente en México. Empecé a producir arte de manera masiva, en formatos pequeños. Regreso a Alemania en el 2012 y comienzo nuevamente a producir esto, pero era netamente para mí. Siempre estuvo pensado como un proceso terapéutico de hacer como este balance entre lo que estaba sucediendo y lo que yo tenía que procesar y cómo lo estaba procesando, y esta reconexión que había encontrado con el arte. Claro. Y entiendo que ahora tu obra es conocida, pues digo, no solamente en México, no solamente en Alemania, es conocida a nivel mundial, en Europa sobre todo, ¿no? Y bueno, ¿cómo se ha dado todo este proceso de evolución de una expresión de Bianca a pues ya propiamente una obra reconocida dentro del medio? Un suceso ha llevado a otro. Básicamente lo que fue como el suceso principal
Congreso Exatec 2011 en la Embajada de México en Alemania. Sí. Me pidieron que hiciera un motivo alusivo al Congreso y que mis dibujos fueran el presente para los conferencistas y para el embajador en ese entonces, el embajador de México en Alemania. No estaba muy segura de hacerlo, lo pensé bastante, tenía un hijo recién nacido, tenía 3 meses, entonces no era tan fácil para mí producir obra en ese momento. A final de cuentas dije que sí, y ahí se fue generando como el efecto cascada. A raíz de eso mis dibujos empezaron a estar en la dirección general de Cemex, en la Embajada de México, en diferentes países, volaron a Francia, a Italia, a Suecia, y de ahí se generó un contacto, llevó a otro. Me invitaron nuevamente a participar en París. En París nuevamente se le entregó a representantes diplomáticos, a todos los conferencistas. Entonces esos contactos se fueron multiplicando hasta llegar al contacto principal, que fue con mi amiga, socia, compañera de locuras de arte, María Brunero, con la que fundamos esta idea de empezar a potencializar el arte como movimiento artístico, el arte mexicano como movimiento artístico, buscar espacios a costo cero, a costo mínimo para los artistas y impulsar la creación artística de sus miembros. El TEC de Monterrey no tiene escuela de arte, pero casualmente habemos muchos artistas que nos dedicamos profesionalmente a este ámbito, ya sea música, pintura, escultura, video, etcétera, etcétera. Entonces, detectando esta oportunidad y esta necesidad de expresión y en conjunto con esta nueva visión del TEC de Monterrey de poner más enfoque humano a la educación, que no es solo tener una ingeniería, sino es también esta parte humana lo que te hace como ser integral o como profesionista integral, como parte de una sociedad, de un puesto de trabajo, etcétera, y eso es a final de cuentas lo que te ayuda a trascender en el tiempo. No solo es este título, sino todas estas soft skills que le llaman. Entonces el arte es un principal detonador de todas estas habilidades. Llegamos nosotros con esta propuesta innovadora. Sí. Tuvo muy buena entrada. Empezamos ella y yo solas. Ahora somos alrededor de 500 miembros a nivel mundial. Todo se organiza desde Alemania e Italia, más toda la fuerza local que se ha venido sumando a través de estos 2 años. Me compartiste esta postal tuya. ¿Pudieras platicarnos un poco al respecto? Claro que sí. Este corazón fue utilizado durante la campaña Genau Pankow, o sea, exactamente Pankow. Genau es una palabra muy utilizada por los extranjeros cuando llegan a Alemania, es como de las primeras palabras que se aprenden. Fue una campaña promovida con fondos gubernamentales del gobierno estatal de Pankow, que comprende los distritos de Pankow, Weißensee y Prenzlauer Berg, en Berlín, y estaba motivada para darle la bienvenida al migrante en Alemania, no solo en Berlín, sino en Alemania. Tradicionalmente lo que se hace, se contrata una agencia de mercadotecnia que haga este tipo de campañas, pero ellos querían hacer algo más personal, y qué mejor que un artista pudiendo intervenir espacios públicos para mostrar que los extranjeros tenemos voz, que no solo los extranjeros, sino los artistas extranjeros podemos expresar nuestros pensamientos, tenemos oportunidades y podemos desarrollar una carrera en Alemania. Entonces, este motivo fue hecho mural con niños y jóvenes que vienen de países en conflicto, países, jóvenes refugiados de países como Siria, Macedonia, entre otros. Este motivo fue elegido también por la agencia privada que maneja la mercadotecnia del distrito como parte de su imagen mercadológica para el 2015. Entonces, junto con otras 9 imágenes que promueven el distrito, las imágenes tradicionales como el Kulturbrauerei o los highlights de la zona, esta es la única imagen de arte que está. Es la única imagen que hace relación con un extranjero, en este caso un mexicano. Se entregó masivamente en la Feria Internacional de Turismo, que es la feria más importante, el evento de turismo más importante del mundo, dentro del stand de Berlín, del gobierno del estado de Berlín, como parte de la promoción para invitar a los extranjeros a venir a conocer pues esta ciudad. Claro. Oye, entonces, digo, por lo que veo, o sea, tu obra pues básicamente ha trascendido más allá de los mexicanos, allá a ser incluso motivo de representación para los emigrantes que llegamos aquí a Alemania, ¿no? ¿Por qué le recomendarías a mexicanos venir aquí a Alemania y sobre todo qué le recomendarías para efectos de poder tener una experiencia como la que tú has tenido?
Ok, sí recomiendo Alemania. Es cierto eso que dicen que es el país de las oportunidades, pero no es en el concepto tradicional como el sueño americano que todos tenemos. Alemania no es el país para venirte a la aventura. O sea, no es el país para llegar y a ver qué hago, sino es un país donde hay muchas oportunidades, donde hay muchos fondos para todos los tipos de rubro, especialmente para el arte. Hay muchos fondos gubernamentales que se pueden aplicar para desarrollar proyectos artísticos y sobre todo para proyectos artísticos con migrantes o con antecedentes migratorios, que eso es maravilloso para cualquier extranjero que quiera venir a desarrollarse profesionalmente acá. Lo que recomiendo es, ante todo, primero hablar alemán o tener en la mira que el alemán no se va a aprender en 2 minutos, sino es un idioma que necesita esfuerzo, dedicación y es un proceso de toda la vida. Yo tengo 8 años acá y lo sigo aprendiendo. Acabo de terminar nuevamente hace 6 meses intensivos de 5 horas diarias del nivel más avanzado de alemán, porque es un proceso que tiene que evolucionar día a día. Segundo, tener un plan, contactarse con algunas de las asociaciones que existen aquí en Alemania, como la Red de Talentos Mexicanos, la Asociación México-Alemana, ya sea aquí en Berlín o en cualquiera de las ciudades. Hay organizaciones sin fines de lucro que representan a mexicanos, el Club Exateca en el Arte y cualquier otro tipo de organizaciones vinculadas a las universidades. Tienen información de becas, de maestrías, de doctorados, de programas específicos para artistas, para venir a hacer residencias durante tiempos limitados, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es importante tener como un partner del otro lado antes de venir a Alemania, y es muy fácil el proceso y es muy fácil la entrada si se sigue como un canal ordenado. Alemania es el país de la formalidad, puedo decirlo de esa manera. Es importante ser una persona que cumple compromisos, que es capaz de desarrollar proyectos de alta calidad en el tiempo y forma prometidos y acordados, y en el arte no es la excepción. Creo que parte de lo que ha hecho la diferencia conmigo es que todo mi background de negocios o todo este background trabajando con industria lo he utilizado para representarme a mí misma como si fuera cualquier otro tipo de trabajo. Yo llego a cualquier lugar, se entrega un trabajo de perfectamente alta calidad, no solo en diseño, sino en presentación, en entrega, en forma, en tiempos, en plazos, en todo. Es sumamente fácil trabajar conmigo y eso es lo que yo le recomiendo a cualquier mexicano que quiera venir acá. O sea, empezar con la idea de hacer un trabajo sencillo, directo, altamente comprometido y con mira siempre a la perfección o la excelencia o dar lo mejor que puedas dar. Claro. Eso para mí sería como la recomendación. La recomendación, sí. Fabuloso, fabuloso. Bianca, pues muchísimas gracias de verdad por compartir tu experiencia. No, gracias a ustedes por invitarme, me ha dado mucho gusto. Gracias. Y gracias también a ustedes que nos siguen en esta serie de entrevistas. Los invitamos a ver otras entrevistas más que forman parte de esta serie. Y sobre todo los invitamos a compartir estos videos con otros mexicanos que puedan inspirarse de historias como la de Bianca y de historias de otros mexicanos que están apoyándonos a hacer este vínculo entre México y Alemania todavía más fuerte. Muchas gracias.